Buen día, mi nombre es Ana Contreras. Esta exposición va a versar sobre el estado de necesidad y el ejercicio de autoridad como causa de justificación. En cuanto al estado de necesidad, esta es una excepción de hecho contemplada en el Código Penal en el artículo 65, numeral 3, inciso D, que establece que el que obra constreñido por la necesidad para salvar su persona o la de otro de un peligro grave e inminente al cual no haya dado voluntariamente causa y que no pueda evitar de otro modo, está eximido de responsabilidad. El concepto implica que se cumplan algunos presupuestos, entre ellos que haya el peligro real, actual e inminente, que no haya existido una provocación dolosa por parte de la gente, que sea necesaria la afectación de un bien jurídico propio o ajeno y que el mal causado no sea mayor que aquel que se pretende evitar. La extensión del Estado de Derecho según nuestro Código Penal establece que solamente puede salvaguardarse en estado de necesidad los siguientes bienes jurídicos, que son la vida y la integridad personal propia o de terceros. En cuanto a las teorías, hay varias teorías, entre ellas las más conocidas son la teoría de la jurídica, que fue propulsada por Grosjean y Fichte, que sostienen que la conducta observada bajo un estado de necesidad es un acto jurídico en el sentido de que no es acto jurídico, pero tampoco es antijurídico. La teoría del acto jurídico, esta teoría fue defendida por Manuel Kant, que estima que el acto realizado en estado de necesidad es un acto antijurídico y fundamentalmente injusto, pero que este debe quedar impune en función de la utilidad práctica de la pena por la persona que se encuentra en un estado grave de peligro actual e inminente. La teoría de la perturbación anímica, también denominada teoría de la coacción psicológica, esta teoría nos fue defendida por Pufendorf, quien sostiene que el instinto de conservación es tan fuerte en el ser humano que actúa automáticamente ante la presencia de un peligro grave o inminente contra la persona o su integridad física. Este peligro en el individuo produce una profunda perturbación anímica. Y la teoría del acto adecuado de derecho, esta es la teoría que sostiene que el estado de necesidad es un acto de estado de derecho e intrínsecamente justificado. Las diferencias entre estado de necesidad y legítima defensa son las siguientes. En legítima defensa se enfrenta el interés legítimo del sujeto agresor y el interés legítimo del sujeto agredido. En la legítima defensa el peligro siempre es provocado por una persona que es el sujeto agresor, y en el estado de necesidad el peligro es generado por una multiplicidad de factores, siendo necesario que no haya sido provocado por el sujeto activo. En la legítima defensa, la extensión de los bienes jurídicos con derecho a proteger es amplia, que se pueden proteger todos los derechos de los cuales se es titular, mientras que en el estado de necesidad lo justifican solamente derechos como la vida y la integridad humana o integridad personal. La principal diferencia que se puede establecer entre estas dos instituciones es la ausencia de agresión por parte del sujeto activo en el estado de necesidad. Algunos ejemplos de estado de necesidad. Por ejemplo, si se daña una puerta o una propiedad para guarecerse dentro de ella cuando se quiere eludir, por ejemplo, la fuerza de un vendaval, que de otro modo pues dañaría nuestra integridad física, se actúa en estado de necesidad. Si un sujeto A sustrae el reloj de X, obligado por C, quien pistola en mano luego amenaza de muerte, actuó en estado de necesidad. Si hay un incendio y se rompe la puerta de la casa ajena para salvar la vida de una persona que se encuentra en su interior, se actuó en estado de necesidad. Si para llevar a un enfermo grave al hospital el agente rebasa el límite de velocidad permitido, también actuó en estado de necesidad. En cuanto a la otra causa de justificación, que es el ejercicio de autoridad, es una excepción de hecho también contemplada en nuestro Código Penal en el artículo 65,
numeral 1, que establece que el que obra el cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo, sin traspasar los límites legales, también entra en ese causante de justificación. En cuanto al cumplimiento de un deber, podemos verlo acá, consiste en causar daño actuando en forma legítima en el cumplimiento de un deber jurídico siempre que exista la necesidad racional del medio empleado. Las características es que tiene que ser un sujeto activo con facultad para actuar. El deber debe ser jurídico. La determinación del deber puede derivarse de la costumbre. Y el cumplimiento de un deber se encuentra derivado del ejercicio de una profesión. En cuanto a los limitantes, deben ser los deberes que se imponen directamente a particulares. Ese es un limitante. El cumplimiento del deber que justifica una conducta típica supone la necesidad de que ésta se produzca. No puede excederse el sujeto al cumplir sus deberes, es decir, traspasar los límites establecidos legalmente, eso es muy importante. Y no comprende un deber moral o religioso, solo comprende un deber jurídico. En cuanto al ejercicio de un derecho, desde el punto de vista penal, una circunstancia que exime la responsabilidad siempre que la conducta efectuada esté amparada por la necesidad de ejercer ese derecho. Características, bueno, debe haber la presencia de dos normas. Una que tipifica el hecho como delictivo y otra que faculta la realización del mismo. La norma que faculta debe estar vigente. La facultad puede provenir de una norma escrita o de una costumbre. El derecho, facultad o autorización debe ser ejercido legítimamente, es decir, conforme a las prescripciones del ordenamiento jurídico. Las limitantes serían: las facultades conferidas deben ejercerse cuando sea realmente necesario y en la medida adecuada sin ningún exceso. Este ejercicio no puede entrar en pugna con la propia ley ni con derechos ajenos. En cuanto al ejercicio legítimo de una profesión u oficio, esto se da bastante en médicos y en abogados, tenemos que sus características son las siguientes. Se deben realizar los actos en el estricto círculo de derechos y deberes que la profesión faculta e impone. Impera primeramente lo establecido en la norma especial y posteriormente la del ejercicio profesional. Independientemente de cómo se hayan suscitado los hechos, la norma establece sobre quién recae la pena si se determina que hay un delito. Se hace una distinción entre las penas y la falta dependiendo de quién sea el causante de la falta y están amparados por el deber del secreto profesional. ¿Cuáles son las limitantes? Las limitantes son las siguientes. En cuanto a la medicina, el ejercicio debe ser legítimo, basado en criterios científicos, consentimiento del paciente o de sus representantes. En caso contrario, el planteamiento anterior, la existencia de la necesidad o urgencia de suplir el consentimiento. Llenar los requisitos para ejercer la actividad de la medicina como lo establezca la ley. En cuanto al ejercicio del derecho, estar debidamente encomendado para actuar. Y utilizar solo medios requeridos sin cometer faltas ni excesos. De un deber, algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando un agente policial en el ejercicio del deber dispara contra un conductor quien no obedeció la voz de alto. En el ejercicio de un derecho, cuando hay manifestaciones de calle y se producen saqueos y alteraciones del orden público sin que el sujeto activo haya estado involucrado. Y el derecho que tienen los padres de castigar o reprimir a sus hijos sin que se evidencien abusos de autoridad, de corrección o disciplinarios. En el ejercicio legítimo de una profesión, por ejemplo, cuando un médico tiene que amputar un brazo de un paciente para que no avance la gangrena, su conducta es típica, pero no antijurídica. Y lo mismo aplica para el abogado, que tiene que ejecutar un embargo, siempre y cuando esté facultado para ello, y ninguno de estos dos casos sería un ilícito. Son causas de justificación. Conclusiones. Las causas de justificación son todas aquellas circunstancias excluyentes
que eximen el acto delictivo, inicialmente considerado delictivo, pero por razón de estas causas perfectas del derecho, implican la ausencia de antijuricidad y están establecidas en nuestro Código Penal en el artículo 65, no son punibles por tanto. Las excepciones de hecho deben ser alegadas por la defensa y probadas en juicio de ser el caso. El estado de necesidad implica que necesariamente existan estos requisitos: la presencia de un peligro grave, real e inminente, ausencia de provocación dolosa por parte del agente activo, necesidad inevitable de afectar un bien jurídico ajeno y que el mal causado no sea mayor que aquel que se pretende evitar. En cuanto al ejercicio de autoridad, cuando se habla de hechos no punibles, obviamente estamos ante la presencia de una causa de justificación, que a simple rango se visualiza como un delito, pero por causa de estas eximentes no son penados. Se dan en el cumplimiento de un deber, en el ejercicio de un derecho y en el ejercicio legítimo de una profesión y oficio, siempre y cuando se ejerzan de acuerdo a las facultades que le da la ley y no se incurra ni en excesos ni en extralimitaciones. Es importante destacar que de acuerdo a nuestro Código Penal venezolano, con relación al estado de necesidad, implica que no son responsables penalmente, pero sí resulta que son responsables civilmente las personas en cuyo favor se ha precavido el mal, a proporción del beneficio que hubieran reportado. Es decir, que en el estado de necesidad, cuando esta acción se realiza a favor de un tercero, este responde civilmente y sobre él recae la obligación de reparar el daño hecho y no solo de las personas que han llevado a cabo la acción. El estado de necesidad es siempre una causa de justificación y se fundamenta en el criterio generalmente aceptado de que ante el conflicto de dos bienes jurídicos es lícito y válido sacrificar el bien menos valioso para salvar el bien más importante. Gracias.